En el capítulo anterior, los alienígenas, obsesionados por salvar a la humanidad para poder cumplir su misión, siguieron ampliando sus conocimientos sobre la deuda externa desde el derrocamiento de Arturo Illia en 1966, el gobierno del general Onganía, la vuelta al poder después de 18 años de proscripción de Juan Domingo Perón, hasta el golpe militar del 76. Desesperados por ayuda, abdujeron a María Estela Martínez y, más desesperados, recurrieron a la ayuda divina a través de un sacerdote que les enseñó el Padre Nuestro. Los marcianos seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano, salvar a la humanidad y así cumplir su misión. Es cierto, doctor. Cada vez está costando más despertarlo. Ya lo hicimos demasiadas veces. Como usted diga, doctor. Computadora, aumente la intensidad. Aumentando intensidad. ¿No sería mejor dejarlo descansar? Este humano es clave para nuestra misión. Tiene que despertarse. Podemos abducir a otro economista y seguir nuestra investigación. No veo la necesidad. Computadora, despiértelo como sea. La deuda externa hacia 1982 era de 45.000 millones de dólares. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? En agosto de 1982 estalló en México la crisis de la deuda externa. Las reservas de ese país se agotaron ante la especulación y la fuga de capitales. Ante esos sucesos, México se declaró incapaz de cubrir el servicio de la deuda externa, que había llegado a 87.000 millones de dólares. Estaban todos en la misma. ¿Y cómo afectó eso a la Argentina? La moratoria de México alertó a todo el sistema financiero internacional, ya que era posible que se generara una crisis sistemática que afectaría a todo el mundo. Y esto provocó que finalizara el flujo de capitales hacia los países en desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ya no les prestaban plata a los países endeudados. ¿No les prestaban nada de nada? Bueno, eso no es tan malo. Bueno, nada de nada, no. No les prestaban por negocio, les prestaban por necesidad, para que no entraran en moratoria. Les prestaban solamente para que no dejaran de pagar. Exacto, lo cual no era fácil porque estaban sumergidos en la catarata de intereses y de intereses sobre intereses. Querían que paguen a toda costa. Obviamente, Estados Unidos y la banca transnacional presionaban para cobrar porque si los países endeudados no pagaban, se podía derrumbar el sistema financiero internacional. Estaban dispuestos a todo. Y ya no se conformaban con que trataran de pagarle. También querían que hicieran ajustes estructurales. ¿Ajustes estructurales? Claro, que hicieran lo que quería el FMI, privatizar las empresas públicas, es decir, vender las empresas que eran del Estado. Abrir la economía es el proceso a través del cual la economía se ajusta a las nuevas realidades del mercado. Implica el acercamiento de la economía con la de los principales centros de desarrollo económico y fomenta la inversión extranjera eliminando regulaciones y control de precios nacionales e internacionales y reduciendo restricciones en los campos financieros, fiscales, comerciales, de inversión y monetarios. Bajar salarios. Reducir el gasto público, que es lo que gasta el Estado en salud, educación, urbanización, viviendas, alcantarillado, agua y saneamiento, asistencia social, planes contra la pobreza, seguridad social, entre otras cosas. ¿Y para qué querían eso? Bueno, en teoría para obtener superávit fiscal y superávit en el balance de pagos, que posibilite el pago de los servicios de la deuda. Para que gasten menos y paguen más. Y así, la deuda se transformó en una entidad autónoma, desligada del proceso de producción y, por el contrario,
quitándole recursos al Estado. Menos educación, menos salud, menos inversión para infraestructura y crecimiento. Digamos que el monstruo había adquirido vida propia. Y en este punto es importante reconocer dos etapas en la vida de la deuda externa argentina: la deuda vieja y la deuda nueva. ¿Deuda vieja y deuda nueva? La deuda vieja contraída entre 1976 y 1983 y la nueva deuda contraída desde 1991 en adelante. La deuda vieja entre 1975 y 1983 aumentó de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones. Muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que pasó para que en solo 8 años haya aumentado 37.200 millones de dólares? Se estima que existieron 3 grandes causas de endeudamiento. El 44% corresponde al financiamiento de la fuga de capitales por parte de agentes privados nacionales y extranjeros, el 33% para el pago de intereses de la banca extranjera y el 23% correspondió al financiamiento de armas y de importaciones no registradas. ¿Qué es el financiamiento de la fuga de capitales? En los periodos de inestabilidad, las capas ricas de la sociedad compran alguna moneda fuerte, como euros o dólares, y la sacan del país. Esa es la fuga de capitales. ¿Y por qué financiamiento? ¿Por qué financiamiento de la fuga de capitales? Cuando la fuga de capitales ocurre, se reduce el consumo, la inversión, las importaciones, por lo que el gobierno debe implementar un plan de rescate para cubrir esto. Y ahí se fue el 44%. Ok, 44% para cubrir ese agujero, 33% para pagar los intereses de la deuda. Y 23% destinados a la compra de armas. ¿Qué significa destinados a la compra de armas? Lo de la fuga de capitales es muy importante porque en 1985 la Argentina debía 50.000 millones, pero si se le suprimiera el financiamiento de la fuga de capitales, se reduciría a 1.000 millones. ¿A 1.000 millones? Hay que tener en cuenta también la enorme importancia que tuvo la acumulación de intereses sobre el monto total de la deuda. Claro, porque con tantos intereses terminaron pagando mucho más. Exacto, si los intereses pagados por encima de las tasas históricas, considerando como tales la inflación de Estados Unidos más 1%, se hubieran aplicado a pagar la parte del capital, la deuda externa se habría terminado de pagar en 1988. Un momento, eso hubiera ocurrido si todo lo que pagaron de más gracias a los intereses elevados se hubiera usado para pagar la deuda. Así es, la deuda se hubiera terminado de pagar en 1988. ¿Qué dijo? Créame que no quisiera saber. Entiendo. Bueno, la deuda nueva es la que devino después del gobierno de Raúl Alfonsín. Al retornar la democracia en 1983, Alfonsín designó como ministro de Economía a Bernardo Greenspun. Greenspun intentó una política de cierta independencia respecto al FMI y la banca transnacional. ¿Y esto cómo le cayó al FMI? Lógicamente, no muy bien. Las cosas se estaban poniendo bravas para ese entonces. Son famosas las discusiones a gritos con hombres de la banca mundial y esa rebeldía provoca a veces duras amenazas. Greenspun recuerda que el presidente de una asociación de bancos un día le dijo textualmente esto: "A usted lo vamos a hacer mierda". ¿Cuánto duró Greenspun en su cargo? 15 meses. Bueno, parece que por lo menos empezaban a sincerarse. ¿Y la deuda? Bueno, en cuanto a la deuda, Alfonsín prometió durante la campaña electoral distinguir entre la legítima y la ilegítima. ¿Qué quiere decir con deuda legítima y deuda ilegítima? Ay, creo que debería hablarles de la teoría de la deuda odiosa. La teoría de la deuda odiosa dice que un pueblo no es responsable de la deuda en que hayan incurrido gobernantes impuestos por la fuerza. Esta teoría está presente en la discusión de la deuda externa de algunos países donde la deuda externa ha sido engrosada por dictaduras y gobiernos no representativos, con fines de enriquecimiento personal o corporativo o para la represión social y política. Y gran parte de la deuda argentina fue contraída de esta forma. Exacto, Alfonsín prometió durante la campaña electoral distinguir entre la legítima y la ilegítima. Digamos, separar la parte que debía pagar el pueblo de la que no. Así es, y aseguró que pagaría exclusivamente la primera y que se desconocería la segunda, aplicándose las pertinentes sanciones a todas las maniobras financieras que habían provocado endeudamiento y fuga de capitales. Eso parece muy conveniente. Excelente, así se hace. ¿Lo hizo?
No, Alfonsín sostuvo que de lo poco que se pudo investigar, surgió una cifra despreciable. ¿Qué quiere decir con una cifra despreciable? Quiere decir que la porción ilegítima era tan pequeña que no valía la pena seguir. Según los legisladores radicales, la investigación de la deuda externa resultaba incompatible con la estrategia económica del gobierno de Alfonsín. Luego siguieron los problemas. La oposición activa de los grupos de poder, sumado a que la inflación llegó al 626%, determinaron el fracaso del plan económico de Greenspan y fue reemplazado por Juan Vital Zurruil. En 1985 se implementó el Plan Austral. Se cambió el peso argentino por el austral y se implementaron medidas como control de precios, congelamiento salarial y no emisión monetaria. ¿Y eso por qué? ¿Por qué hicieron semejante cosa? Estas medidas eran las condiciones del FMI que exigía para continuar las negociaciones, que llegaron a buen puerto cuando Alfonsín firmó con el FMI un acuerdo del reescalonamiento del pago de la deuda externa que vencía ese año y el otorgamiento de un crédito suplementario de 4.200 millones de dólares. ¿Y sirvió de algo? El plan austral tuvo un relativo éxito, pero a fines del 86 el austral se desvalorizó. La recesión y los problemas sociales se agravaron más y más. En 1987 se terminó el plan austral y se pidió otro crédito soporte al FMI. ¿Otra vez? En agosto de 1988 se puso en marcha el plan de salvataje primavera. Consistía en un acuerdo de moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina del Comercio, pero este no resultó. Se originó una corrida del dólar, es decir, todos empezaron a vender australes y a comprar dólares. En el mes de las elecciones, la inflación alcanzó un 78,4%. La hiperinflación de 1989 llevó la pobreza a un récord histórico, 47,3%. Eso quiere decir que casi la mitad de la población con sus ingresos no llegaba a cubrir lo mínimo necesario para un adecuado estándar de vida. Finalmente, en 1988, 8 meses antes del golpe de mercado que lo derribó del poder con inflación, desabastecimiento, corridas bancarias, subas de tasas de interés, paros patronales, Alfonsín dejó de pagar los intereses de la deuda y así llegamos al default en 1988, es decir, la cesación de pagos. No se avanzó mucho por esos años. Bueno, recuperar la democracia sí fue un paso muy importante en la historia argentina. Se adelantaron las elecciones. ¿Y quién vino después de Alfonsín? Ganó el candidato de la oposición, Carlos Saúl Menem. Computadora, ¿está todo en orden? Afirmativo. Todos los sistemas operan con normalidad. Continuemos. Por Dios, ¿qué es eso? Pobre hombre, tiene un gato en la cabeza. ¿Es su mascota? ¿Su mascota? Si llevaba a su mascota a todos lados, sin duda se trataba de un hombre de muy buen corazón. No es su mascota. ¿Y qué es? ¿No es un gato? Bueno, sí y no. Digamos que él se ponía eso en la cabeza porque creía que lo hacía más atractivo. Mejor continuemos. Sí, bueno, como las cosas estaban muy mal, Alfonsín resolvió adelantar el cambio de mando y el 8 de julio de 1989 asumió Carlos Saúl Menem. Pero, ¿qué está pasando, computadora? Hubo una descarga. No es posible determinar el origen. Continuemos, por favor. Sí, bueno, durante esos años se vendió el país. Se dilapidaron los recursos de los argentinos, nos empobrecimos y llegamos a un récord de deudas con los organismos internacionales. Al finalizar el gobierno de Alfonsín, la deuda externa era de 60.000 millones de dólares. Y Menem... Y Carlos Saúl... No lo nombren más. ¿Qué? ¿Qué puede tener de malo nombrar a Menem? Pero ¿cómo es posible que con solo nombrarlo... Conservemos la calma. Es cuestión de no nombrarlo más. Reemplacémoslo por... ¿Señor Gato? ¿Qué? Señor Gato. Llamémoslo Señor Gato. Coincido, doctor. Con tal de nombrarlo, llamémoslo de cualquier forma. Continuemos, por favor. Alfonsín dejó una deuda de 60.000 millones de dólares. El señor Gato la llevó a 122.000. Fue una pérdida enorme para el Estado.
¿Qué pasó entonces? Creo que ya no puede más. Lo mejor será continuar con otro. Pero vamos a matarlo. El paso por la brecha, las sucesivas reanimaciones. El doctor tiene razón. Mientras esté vivo, debemos utilizarlo. No podemos desperdiciar abducciones. Podemos encerrarlo y así no tener que paralizarlo y reanimarlo nuevamente. No podemos correr riesgos. Pero... Sí, señor. Como usted diga. ¿Pero qué ha pasado aquí? El humano escapó. ¡Maldición! Seguramente escapó hacia la brecha. Negativo. El humano escapó, pero desorientado por su debilitamiento, escapó en dirección contraria a la brecha. Se encuentra muy cerca de aquí. ¿Cómo es posible? Estaba en estado de animación suspendida. El humano fue reanimado. Según el registro, hace aproximadamente 8 horas. El tripulante Honoro. ¿El tripulante Honoro qué? ¿El tripulante Honoro qué? Eso, ¿el tripulante Honoro qué? Ya no las hacen como antes. Entendido. Vamos a buscarlo inmediatamente. ¿Computadora? ¡Reanímelo! ¡Rápido! El señor Gato, según sus propias palabras, un método de cirugía mayor sin anestesia, buscó conseguir réditos mediáticos, privatizó empresas, implantó una política decididamente reaccionaria, dirigida a bajar los salarios, extranjerizar el aparato productivo y pagar los servicios de la deuda a través del achicamiento del gasto público. ¿Computadora? ¿Está muerto? Negativo. Solo tiene una descompensación general producto del sueño y del hambre. Y con Domingo Cavallo como ministro de Economía se estableció la ley de convertibilidad. La ley de convertibilidad. El señor Gato y la ley de convertibilidad. ¿Computadora? ¡Despiértelo inmediatamente! Pero... No podemos perder tiempo. ¡Despiértelo ya mismo! El humano se encuentra en estado de shock. Es desaconsejable el proceso de reanimación. Podría morir en el intento. Sugiero dejarlo descansar. ¡Maldición! Entonces esperemos.
El señor Gato y la ley de convertibilidad. Está soñando. No, lo único que nos faltaba. La ley de convertibilidad. ¿Pero qué es esto? ¿Computadora? Desconéctelo. Es muy simpático. Computadora, desconéctelo inmediatamente. Así ganas son. Como usted diga, doctor. Mi nombre es Convertibilidad. Yo nací en 1991. Mis papás son Carlos y Domingo. Cuando yo nací, papá Carlos estaba muy ocupado vendiéndoles las empresas del país a quienes las quisieran comprar. Ellos iban a hacer que los servicios fueran mucho mejor para los argentinos. Yo nací para facilitarles la vida a todos los argentinos. Gracias a mí, en caso de crisis, toda la gente iba a tener respaldo de su dinero, porque por cada peso argentino que estaba circulando, tenía que haber $1 de reserva en el Banco Central. Un secreto entre nosotros. Los depósitos de los bancos no tenían respaldo. Pero ustedes no digan nada, porque si la gente se entera, se va a enojar. Ah, y no les conté. Creció un poco la deuda. Pero eso no importa. Lo que estuvo buenísimo fue que en esa época se podían traer productos de otros países porque eran súper baratos. Eso hizo también que se cierren algunas fábricas porque comprar cosas hechas acá ya no tenía sentido. Pero los que sí tenían trabajo podían comprar cosas importadas, viajar, vivían muy bien. Estaba buenísimo. Un tiempito después, como la deuda había estado en default desde 1988, llegó mi amigo Brady, el Plan Brady, que vino para ayudar a los países que no podían pagar. Él era genial, porque nos ayudaba a ponernos al día con la platita que debíamos a los del fondo y que tantos problemas le traía al país. Brady nos pidió primero que reconozcamos toda la deuda sin chistar, la legítima y la ilegítima, como le decían, pero eso no tiene importancia. Y gracias a eso, volvieron a prestarles dinero a Carlos y a Domingo. Les daban mucho y casi no les pedían nada a cambio. Así se generó la deuda nueva. Y gracias a eso viví 10 años, que para una persona como yo es demasiado. Hasta sobreviví a la crisis del tequila, que fue una crisis que hubo en México en 1994. Fue una crisis que se inició cuando se devaluó el peso de ese país y tuvo tremendas repercusiones mundiales. Y que nos afectó, porque como Argentina y México tenían economías parecidas, cuando se desató la crisis allá la gente que invertía en Argentina pensó que acá iba a pasar lo mismo y salió corriendo. Pero papá Carlos peleó mucho por mí y logró salvarme. Es cierto que generé mucha pobreza, pero bueno, no se hace una tortilla sin romper algunos huevos, ¿no? Para que yo pudiera vivir, era necesario que la gente no supiera demasiado de qué se trataba esto ni sus consecuencias. Y en eso, nuestros amigos, los medios de comunicación, nos ayudaron un montón, chicos. Un aplauso para nuestros amigos, los medios de comunicación. Hasta que lamentablemente en 2001, como yo había matado a la industria nacional y la deuda se había hecho enorme, ya no se pudo pedir más dinero a los amigos del fondo y lamentablemente, en 2001 dejé de existir. Ah, pero no por mucho tiempo. ¡Ya estoy de vuelta, amiguito! Pero, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Por un momento creí que volvía a la fue solo una pesadilla. En el capítulo de hoy, los alienígenas continuaron con su investigación de la deuda externa para salvar a la humanidad y poder así cumplir su misión. Conocieron la presión política y económica de los Estados Unidos y la banca transnacional hacia los países deudores para que paguen. El intento de separación de la deuda legítima y la deuda ilegítima en el gobierno de Alfonsín y el default de 1988. Y sobre el final del capítulo de hoy, aprendieron sobre la convertibilidad y la crisis del tequila de una forma muy particular. Ay, si siguen así, van a matar al economista. Sí, es cierto. Es terrible. Sin el economista no podrán cumplir su misión. Pobre muchacho. Alguien debería hacer algo. Sí.
Pobre muchacho.